Muy buenas a todos y a todas. Ya definitivamente hemos terminado el tercer libro. En el vídeo de hoy os voy a hacer la presentación, no solo del tercero, sino de los otros anteriores. Y bueno, os voy a enseñar antes de nada los libros, ¿vale? Que ya me han llegado. Ya los tengo los tres por aquí. No sé si se estarán viendo bien. Sí, aquí ya están los tres libros. Aquí tenemos el último de ellos, el tercero, ¿vale? No el menos importante. Todos tienen algo que decirte, todos tienen algo que enseñarte, ¿vale? Y bueno, voy a explicaros en qué ha consistido toda esta serie de libros, ¿vale? En primer lugar, en el primer libro lo que hacemos es poner en situación sobre la estrecha relación que hay entre el sistema locomotor y el sistema nervioso. Como todos sabemos, en el sistema locomotor hay enfermedades o lesiones que pueden venir de diferentes de sus estructuras, ¿no? Puede ser de la estructura muscular, de la estructura ósea, de las articulaciones, y una discopatía en concreto es una lesión que ocurre en las articulaciones, ¿vale? En la articulación de la espalda. Toda la columna es una articulación. Bueno, pues toda esta información es lo que empezamos con el primer libro. Por un lado, damos mi experiencia, qué es lo que me pasó. Después damos la información sobre lo que es una discopatía para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene y qué otros escenarios podrían desarrollarse que podrían llegar a ser peligrosos y las soluciones que suelen utilizarse en esos casos, ¿vale? A más se hace todo el desarrollo de la relación entre el sistema nervioso, la importante relación entre el sistema nervioso y la musculatura, o en definitiva de toda la estructura de articulaciones, huesos y músculo, ¿vale? A más luego se hace el desarrollo de todos los hábitos que nos van a ayudar a poder estabilizar esta clase de discopatías que no son peligrosas y que no requieren de una cirugía, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro y sobre todo cuando conseguimos la resonancia, los médicos nos tienen que indicar si esa discopatía puede ser peligrosa o si en ese momento es peligrosa y podría comprometer la médula espinal, causando daños que podrían ser realmente peligrosos para la salud y para la movilidad de la persona. Entonces, en esos casos es cuando suele utilizarse la cirugía, pero en la gran mayoría de casos hay métodos conservadores donde se puede llegar a conseguir que la discopatía se reabsorba, se pueda estabilizar esa lesión y deje de dar problemas, ¿vale? Entonces, en el primer libro hacemos el desarrollo de todo esto, ¿vale? Recordemos, por un lado está mi experiencia, qué es lo que me pasó. Por otro lado, tenemos toda la información sobre lo que es una discopatía, ¿vale? Ya sea una hernia, ya sea una protusión, y los escenarios donde podría ser un caso de cirugía, ¿vale? Los escenarios peligrosos cuando ya hay esa sensación de pérdida de sensibilidad de las piernas, movilidad o incluso en algunos órganos viscerales, ¿vale? Y las cirugías que más suelen utilizarse, solo a modo de información, y posteriormente se hace el desarrollo de todos los hábitos que vamos a tener que empezar a hacer una reestructuración en nuestro día a día, a cogerlos como una serie de hábitos y un estilo de vida de ahora en adelante y para siempre, ¿vale? Esto es lo que hay en el primer libro y es realmente importante porque es la base. Aunque no todo el mundo le preste la atención que merece al sistema nervioso, es un sistema muy importante y que puede tener consecuencias devastadoras sobre todo el sistema locomotor y en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces, el primer libro es ya de entrada los primeros pasos para saber lo que tenemos, saber qué es lo que hay que hacer, saber qué es por dónde hay que empezar y sobre todo empezar a calmarnos, a tranquilizarnos, a entrar en calma y a trabajar ese aspecto emocional, ¿vale? Todo esto en el primer libro, ¿vale?
Pasamos ahora al segundo. Resulta que cada persona, cuando desarrolla una discopatía, pues se puede encontrar en diferentes etapas o en diferentes fases, ¿vale? Que las hemos subagrupado o las hemos distribuido en tres, ¿vale? Sería la fase aguda, la fase progresiva y la fase estable, ¿vale? La fase aguda es una fase donde recién se manifiesta la discopatía y es una fase realmente muy dolorosa. Todo lo que quieras hacer te molesta, casi que tienes que estar todo el día tumbado o en cama haciendo reposo, ¿vale? Según vamos saliendo, ya por el mismo reposo, por la propia medicación, al cabo de unas semanas, todo ese dolor va remitiendo y poco a poco vamos saliendo de la fase aguda. Entonces, nuestra movilidad empieza a ampliarse, pero todavía quedan algunas cositas, ¿vale? Todavía quedan algunas cositas que no son menos dramáticas, sino que, bueno, como mínimo, se puede sobrellevar en el día a día y es un dolor que ha remitido bastante y sobre todo nuestra movilidad se ha ampliado considerablemente, ¿vale? Entonces, una vez llegamos a la fase progresiva, será un constante ir y venir de días buenos, otros no tan buenos y bueno, dentro de esta etapa tenemos que empezar a trabajar ciertas cosas porque ya nos deja hacerlo, ya nos lo permite para empezar a crear unos cambios estructurales dentro de nuestra fisionomía, que es lo que va a ayudar a que esa discopatía deje de dar problemas definitivamente, ¿vale? Se van a crear las circunstancias en el disco para que él se pueda reabsorber, para que deje de desgastarse, para que no vaya cada vez a peor y poco a poco iremos saliendo de la fase progresiva y llegaremos a la fase estable, ¿vale? En la fase estable, el dolor ya prácticamente ha desaparecido, ¿vale? En algunos momentos, en algunas cosas que podríamos notar algún pinchazo, podríamos notar alguna molestia, pero es más que nada un aviso del cuerpo para alertarnos de que esos son los límites y que de ahí no tenemos que pasar, ¿vale? Entonces, la fase estable, la ciática ya no existe, desaparece completamente, no hay lumbagos, recuperas gran parte de toda tu movilidad y bueno, podría decirse que en un principio la fase estable es cuando ya el disco se ha conseguido reabsorber y hay una reabsorción completa, ¿vale? ¿Cómo se puede saber esto? Pues por medio de una resonancia. Al cabo de unos años, cuando ya empezamos a sentirnos bien y vemos que todo está evolucionando, hacemos la siguiente resonancia y por lo general suelen verse que esos casos ya, esa mejoría ha sido porque ese disco ya ha dejado de contactar con las raíces nerviosas, se ha estabilizado, se ha reabsorbido y se mantiene como un disco en fase de deshidratación, ¿vale? Bueno, pues lo que hay que saber a través de todas estas fases es cómo incorporar ciertos estiramientos y ciertos ejercicios y sobre todo también llevar a cabo una serie de ergonomía para no estar dañándonos a lo largo del día y que por un lado estemos sumando pero por el otro lo echamos todo por la borda. Entonces, como dependiendo de la fase en la que estemos nos va a dejar hacer más cosas o no, en el segundo libro justamente hago el desarrollo de cómo se tiene que ir adaptando toda esta clase de ejercicios y de estiramientos, empezando desde lo más básico y poquito a poco ir subiendo la intensidad y dando cada vez más información sobre cómo tiene que hacerse todo este proceso, ¿vale? Entonces, el segundo libro es también un libro bastante interesante, muy importante, sobre todo y en especial para las personas que nunca han tenido contacto con ejercicios anaeróbicos, incluso con estiramientos y necesitan como mínimo tener una guía más completa de lo que se pudo hacer en el primer libro, porque el primer libro es una vista general, ¿vale? Es para que tengas conciencia de lo más básico que hay que empezar a hacer, que tengas en mente esa musculatura importante que es la que te va a ayudar en primer momento a estabilizar la discopatía, a que el tramo de vértebras lumbar deje de sufrir tanto esfuerzo y tantas tensiones, porque toda esa musculatura es la que se va a hacer responsable una vez la tengamos desarrollada y fuerte. En el segundo libro nos va a explicar cómo hacer todo ese proceso a través de las diferentes fases. En la fase aguda
Lo ideal es primero hacer reposo, si nos deja salir a caminar, pues ir a caminar lo que nos deje. Luego poco a poco ir añadiendo algunos estiramientos de intensidad muy suave, que no es lo mismo hacer un estiramiento tumbado en el suelo a hacer un estiramiento en una posición erguidos, ¿vale? O incluso que tengamos a alguien que nos ayude a hacer el estiramiento. Entonces, cada fase requiere una intensidad diferente, requiere unos ejercicios distintos que se adaptan mejor a nuestra situación y se trabajan ángulos o posiciones que no son tan agresivas y que no nos expondríamos a que nos dañemos, ¿vale? Ahora pasaremos al tercer libro, ¿vale? El tercer libro es realmente el más completo para entender cómo se tiene que cerrar todo el circuito, ¿vale? En el primer libro vimos que relacionábamos el sistema nervioso con el sistema locomotor. En el tercer libro se hace el desarrollo de otros sistemas que también pueden influir de forma directa o de forma indirecta. Por ejemplo, el sistema respiratorio, la forma en cómo respiramos, puede tener mucha influencia sobre la salud de la espalda, sobre todo su eje, su equilibrio, sobre todo a través del diafragma. Es un sistema que, si no lo sabemos administrar, podría terminar causándonos problemas, no solo a nivel lumbar, sino también en otras zonas de conflicto, ¿vale? En el tercer libro se ponen en situación las tres zonas de conflicto, que es la zona cervical, la zona dorsal y la zona lumbar. Y aquí entra en juego el sistema respiratorio, también el sistema digestivo, ya que algunas vísceras vinculadas también a veces por medio del sistema nervioso o influidas por el sistema nervioso, puede segregar una serie de químicos que lo que van a hacer es irritar todo ese conjunto visceral, y que al final cerca de todo ese conjunto visceral hay una musculatura que es el abdomen, es el mismo diafragma, es también la parte de atrás de la espalda, la musculatura dorsal y la musculatura paravertebral. Toda esa musculatura también podría verse comprometida o afectada a causa de, podría ser la raíz del sistema nervioso, pero que podría extenderse al sistema digestivo y al mismo tiempo causar consecuencias en la musculatura y que eso influya en nuestra espalda, ¿vale? No solo queda ahí, sino que además el sistema digestivo también en el tercer libro se hace el desarrollo desde muchos puntos de vista. En general, todos los sistemas se cogen como si fuese un prisma y se ven desde diferentes perspectivas para que puedas llegar a entender el alcance que puede tener cada sistema y cada detalle. Que a veces de una cosita se puede trazar una línea y ves que hay una conexión entre una y otra, y al final termina llevando a unos síntomas que pueden terminar en nuestra espalda, y que la raíz en realidad no ha sido de la misma espalda o de la musculatura, sino que ha podido ser algo a nivel respiratorio, una mala gestión respiratoria, incluso a nivel visceral, a través de los alimentos. Luego, por supuesto, se hace la explicación y el desarrollo de la importante relación también que hay entre el ejercicio anaeróbico y la alimentación. Son cosas que van de la mano, van unidos, es imposible concebir el uno sin el otro, ¿vale? Entonces, en el tercer libro también se explica todo esto. La combinación más eficaz de los alimentos. Se desarrolla unas pautas alimenticias un poco más ampliadas que las que hay en el primer libro, y sobre todo yo también pongo mi ejemplo y doy la información de lo que yo uso y cómo yo lo estoy haciendo, ¿vale? Además, en el tercer libro hay otro sistema muy importante, que es el sistema endocrino, y este es quizá uno de los más claves y que de alguna forma se puede relacionar con el sistema nervioso. La única diferencia es que en el sistema nervioso funciona por impulsos nerviosos, ¿no? Serían como impulsos eléctricos. Pero el sistema endocrino no es lo mismo, pero bueno, a veces se encuentran semejanzas de que cuando el sistema endocrino segrega una serie de hormonas,
por lo que sea, que puede ser también a causa del estrés y incluso puede ser por medio de los alimentos o, sobre todo, que es una de las... Bien, pues como íbamos explicando, el sistema endocrino, cuando segrega todas estas hormonas, no es como un impulso eléctrico o nervioso que llega a una zona y se activa o se interrumpe. Y tiene efectos prácticamente inmediatos. Las hormonas son como bombas atómicas. Una vez se liberan, ¡pum! Todo empieza a hacer sus procesos y aunque también hay su antagonista o la forma de inhibir los efectos, no es tan inmediato como el sistema nervioso, sino que a veces suele tardar un poquito más. Incluso las consecuencias son mucho más devastadoras que la extensión que puede llegar a tener el sistema nervioso, ¿vale? Cualquier enfermedad que venga del sistema endocrino, ya sea por el hipotálamo, la tiroides, cualquier gónada masculina o femenina, puede tener consecuencias realmente graves para la salud en general, ¿vale? Entonces aquí también en el tercer libro se explica todo el sistema endocrino, al menos lo más importante, y todas esas hormonas para que podamos empezar a comprender la importancia que tiene saber mantener sano ese sistema, el sistema endocrino, y cómo activar esas hormonas o todas esas moléculas, que como veremos hay cosas muy interesantes y muy importantes que te dan todo ese entendimiento sobre cómo es posible que un disco pueda reabsorberse, ¿vale? Y en especial el sistema endocrino se explica siempre desde su activación por medio de la musculatura a través del ejercicio intenso. Es importantísimo darle este factor de trabajo, que es como se le denomina, para que la musculatura, que también es un órgano endocrino, pueda segregar estas hormonas o estas sustancias, estas moléculas, que son muy importantes para la regeneración de tejidos, para la regeneración de los tejidos, ya sea muscular, ya sea óseo, ya sea incluso también de las articulaciones, ¿vale? Ya, para avanzaros un poquito, estas sustancias se llaman mioquinas, ¿vale? Están las interleucinas y hay muchas más, la interleucina 6 y hay infinidad de ellas, incluso hay muchas cosas que todavía no se han llegado a descubrir, que todavía está en proceso y se está desgranando todo eso desde la medicina tradicional, ¿vale? Entonces, en el tercer libro se hace el desarrollo de todos estos sistemas, se da a entender la estrecha relación que hay con el sistema locomotor y cómo nos puede influir y cómo nos puede ayudar en una discopatía, ¿vale? Además también explico un poquito más sobre mí, sobre lo que ha sido en toda esta etapa de prácticamente 10 años, todas las cositas que me he ido encontrando por el camino y que de una ya os lo resuelvo en el libro para que también tengáis esta información disponible, ¿vale? Luego tenemos el capítulo de alimentación como medicina, donde ahí se dan unas pautas bastante más extensas y sobre todo también doy mis alimentos, mi plan de nutrición, la combinación de los alimentos más interesante, y se da mucha más información también en el aspecto de lo que es la alimentación y el ejercicio físico, de qué manera se tiene que saber balancear. Luego tenemos el capítulo de la suplementación y aquí también vuelvo a explicar mi historia de cómo conocí la suplementación y realmente de qué manera me ayudó mucho, muchísimo, mucho más de lo que la gente se podría quizá imaginar y de lo que yo mismo me llegué a imaginar en ese momento. Y todo fue por pura casualidad. En el libro explico toda la historia y sobre todo también desarrollo y detallo todos los suplementos que nos van a ser muy útiles y que nos van a ayudar a ser más resilientes a esta lesión y sobre todo a poder desarrollar esa estructura muscular mucho más rápido, ¿vale? Y a la hora de entrenar, poder entrenar mejor, con más fuerza, con menos dolor,
la suplementación en algunos puntos es bastante interesante, ¿vale? Y suplementación tocamos tanto lo que son las proteínas esenciales, los carbohidratos, los protectores articulares, los complejos multivitamínicos, la creatina, importantísima la creatina, los prohormonales, bueno, muchísimas más cositas y productos que pueden ser realmente interesantes. El colágeno, uno de ellos también, que se habla mucho y que la gente lo utiliza bastante, es también una de las cositas importantes junto a la glutamina, por ejemplo, que realmente son suplementos que prácticamente la toma, los beneficios se notan desde la primera toma, ¿vale? Y por último, hay un capítulo dedicado exclusivamente al descanso, y donde yo creo que aquí muchas veces pecamos y no le prestamos la atención que merece al descanso adecuado. Y descansar adecuadamente no solo se trata de dormir, o dormir bien, o dormir mejor. Hay muchas otras cosas relacionadas con el descanso. Y en el tercer libro es donde se hace todo este desarrollo, ¿vale? Es un libro bastante extenso, hay mucho material aquí por explicar en comparación con el primero, por ejemplo. En comparación con el primero es un libro bastante más extenso, que por cierto, el primer libro lo estamos mejorando, lo estoy ampliando y estoy añadiendo algunas cositas y otras las estoy argumentando mejor, en el sentido de que a veces, bueno, en la comunicación tienes muchas cosas que decir, pero a veces no terminas de decirlo todo, y puede quedar un mensaje que es incompleto, ¿vale? O que, dicho de otra forma, es como mejor se termina de entender. Entonces, se está mejorando también el primer libro en ese sentido. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente os quería dar la noticia, os quería hacer una puesta a punto y una explicación a través de todos los libros para qué utilidad tienen, para qué son y sobre todo para qué personas están enfocados. Y a partir de aquí, tan pronto como necesitéis cualquiera de los enlaces de estos libros, me los podéis escribir en el chat, me enviáis un mensaje privado y automáticamente me dejáis el país desde el que me escribís, os busco el enlace y os dejo para que podáis conseguir los 3 libros, o vayáis por partes, primero uno, después otro y después otro, y de una empezar a hacer todos estos cambios. Sobre todo, la información es poder, ganar conciencia sobre todos los detalles. Con los 3 libros consigo cerrar todo el ciclo. Puede que termine escribiendo un cuarto, porque hay un último punto que es a nivel espiritual, que a nivel espiritual también pienso que hace falta un trabajo bastante importante, pero bueno, con este realmente puedo dar por cerrado todo el ciclo, todos los frentes que pueden estar ahí, que no solo se trata de cuando se manifiesta la discopatía, no solo se trata de este detonante, sino de las cosas que hemos podido estar pasando por alto, nuestra propia negligencia en estar en unos déficits de cualquier aspecto, ya sea de descanso, ya sea de exceso de trabajo, ya sea por nutrientes, que lo que nos va a hacer es debilitarnos. Tenemos una edad cronológica y también tenemos una edad biológica. Cuando por negligencia o por desconocimiento o por los motivos que sean, nuestra edad biológica empieza a acelerarse y empieza a alejarse mucho de la edad cronológica, esto puede empezar a ser un problema bastante grave. Y en consecuencia, ese detonante, ese día que se manifiesta la discopatía, realmente el problema no vino todo de ese día, sino que posiblemente esos discos ya estaban débiles y podría venir a causa de una mala alimentación, de un mal descanso, de una mala gestión del estrés, de una mala ergonomía, de una falta de ejercicio físico. Son tantas cosas. En el sistema endocrino se ve claramente en el tercer libro cómo hay una sustancia, se llama la miostatina, que justamente esta molécula, el músculo, cuando no tiene actividad física, cuando tiene una vida sedentaria, la segrega, la libera, y justamente esta sustancia lo que hace es destruir el tejido muscular. Por eso las personas, cuando dejan de hacer ejercicio, su rutina de ejercicios, empiezan a menguar un poquito, pierden tono muscular, se adelgazan,
ves que como que se deterioran, y es porque realmente el cuerpo está atentando contra su salud, está atentando contra su existencia. Entonces es importantísimo tener claro y tener en mente todos estos detalles, y a partir de aquí poder empezar a trabajar con todo, incorporar absolutamente todos los hábitos y tener todos los frentes ubicados y controlados para poder empezar a reconstruirse de nuevo y renovarse. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.